Vamos a empezar hoy, o continuar más bien, no empezar, vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos capítulo 4. Ahora, la semana pasada nosotros comenzamos el capítulo estudiando acerca de la parábola del sembrador y los diferentes tipos de tierra. Y nosotros nos quedamos... ya habíamos visto los tres tipos de tierra que no funcionan. El que cae ese... No, el grandecito, gracias. Gracias. Entonces, ya hablamos de tres tipos de tierra, es decir, corazones de hombres que no están funcionando para ser receptores de la palabra de Dios. La semilla de la palabra de Dios se da, ¿no? El sembrador, los que predican su palabra, los que dan el evangelio. Nosotros predicamos la palabra, la semilla se da. El asunto es de que porque nosotros damos la semilla, eso no es una garantía necesariamente que donde caiga la semilla van a ser salvos. Entonces, la semilla cae en 4 diferentes tipos de corazones, como ya habíamos visto en los primeros versículos. Ahora, recuerden, la parábola como tal viene del versículo 3 al versículo 9 o algo así, 10 del capítulo 4. Y a partir del versículo 10, 11, 12, 13, 14 hasta el 20 es la explicación. Nuestro Señor Jesucristo da una explicación de la parábola del sembrador y de las 4 diferentes tipos de tierra. Y ya vimos las 3 tierras que son inservibles. Les mencioné que íbamos a hablar un poco acerca de la tierra buena, porque no alcanzamos a verlo la semana pasada. La tierra buena, simple y sencillamente, son aquellos que entienden, que aceptan la semilla, la retienen, la aceptan, son salvos por medio de la gracia, por medio de la fe. Y ellos han escuchado y entendieron y oyeron porque el Espíritu Santo estaba obrando en esos corazones, labrando la tierra. Pero nuevamente, esto simplemente significa que yo tengo la responsabilidad de llevar el evangelio a absolutamente todos, y no necesariamente va a caer en buena tierra. Yo no sé cuál es la buena tierra, yo no sé cuál es aquella persona con la cual el Espíritu Santo está trabajando. Por lo tanto, mi deber es predicarle a toda la criatura, absolutamente todos, porque yo no sé a quién sí y quién no. Yo no veo el corazón labrado, eso solamente lo sabe Dios, el Espíritu Santo. Entonces mi deber es predicar a todos del evangelio de Cristo Jesús. Ahora, habiendo hablado acerca de eso, entonces entendiendo que los que aceptan la palabra, dice el versículo 20, del capítulo 4, el versículo 20, dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En otras palabras, que rendimos fruto. Es decir, tú pones la semilla la semilla es aceptada por la buena tierra, y esta que es buena tierra labrada por el Espíritu Santo, por lo tanto, por ende, comienza a rendir fruto, es decir, las obras. Recuerden, las obras como tal no son las que salvan, las obras no nos llevan al cielo, sino que las obras es un producto de la salvación. Entonces muchas personas tratan de hacer obras previo a la salvación y son trapos de inmundicia, no tienen absolutamente ningún valor. Pero como sabemos y entendemos por Efesios capítulo 2, 8, 9 y 10, que somos hechura suya, hechos para buenas obras. Dice: por cuanto por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras. Pero luego dice unos versículos más adelante, 1 o 2, que somos hechos para buenas obras, implicando que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y a partir de ahí comienzan las buenas obras. Entonces, esta persona que es buena tierra, que ha sido labrado su corazón por parte del Espíritu Santo, ahora puede ser receptor de la semilla, y porque es receptor de la semilla del evangelio, esta va a brotar, va a producir. Y estos números que da 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, simplemente es la cantidad de semilla o grano. Es decir, se sembró 1, pero se recogieron 30. Se sembró 1 y se cosecharon 60. Se sembró 1 y se cosecharon 100. Entonces, ciertamente no todos producen la misma cantidad de obras, y no todos obran a la misma calidad y a la misma cantidad. Y todos obran a diferentes tiempos y diferentes momentos, pero la realidad es que un cristiano verdadero va a rendir fruto, ya sea al 30 por 1, al 60 por 1 o al 100 por 1 o como sea. Porque no todos somos iguales en cuestión a nuestro trabajo para con nuestro Señor Jesucristo, para su honra y su gloria. Eso depende también enteramente de Él, no depende de nosotros.
Entonces, habiendo entendido esto de lo de la buena tierra y entendiendo que los que somos salvos somos buena tierra, ahora vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Ahora, una cosa que tengo que hacer mención de esto, recuerden, las últimas series que nosotros estuvimos viendo en cuestión de la vida de Cristo eran todos los milagros en sabático, ¿recuerdan? Hubo un milagro tras otro en sabático. Entonces todo tenía que ver con la ley y el sabático, ¿sí? Entonces hubo muchos incidentes en cuestión a la ley y el sabático, todos los capítulos anteriores. Pero aquí tenemos una serie completamente diferente, iniciando aquí en el capítulo 4. En el capítulo 4 nosotros estamos iniciando, y debería de habérselos dicho la semana pasada, pero no se los mencioné, les pido disculpas por eso. Empezamos a ver ahora las parábolas del reino, las parábolas del reino. Ahora sí les voy a decir, esta introducción es algo larga, ahorita vamos a empezar con una oración, pero ahí les va, las parábolas del reino. Pues las parábolas del reino las podemos ver mayormente en Mateo capítulo 13 y también se ven en paralelo en Lucas capítulo 6. Entonces Mateo 13 y Lucas 6 y Marcos 4 básicamente son las parábolas del reino. Ahora, en total hay 7 parábolas del reino que se dieron originalmente y después se añadió un octavo. Entonces tenemos en total 8 parábolas del reino. En el caso de Marcos capítulo 3 nada más vemos 3. O sea, de las 8 parábolas, o 7, dependiendo de cómo las quieras contar. Entonces de las 7 u 8 parábolas del reino, 3 de ellas se encuentran aquí en Marcos, ¿okay? La parábola del sembrador como tal es una parábola del reino. Ahora, nosotros lo podemos ver claramente porque, ahora, ahí les va. En Mateo todos en Mateo comienzan con el reino es semejante a, y empieza la parábola. Siempre están así. El reino es semejante a, y empieza. ¿Okay? En el caso de la parábola del sembrador, no dice así. Si ustedes observan en la parábola del sembrador, nada más inicia luego con la parábola, sin decir la frase, el reino del cielo es semejante a. Pero entendemos, por lo que vemos en el versículo 11, que la parábola del sembrador también es una parábola del reino. Y nuevamente las otras, tanto Mateo 13 como Lucas 6, lo mencionan también. Pero vamos a ver el versículo 11. Y les dijo, Jesucristo es el que está hablando, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Entonces, claramente está hablando acerca del reino. Eso hablando de la parábola del sembrador. Ahora, si nosotros nos adelantamos un poquito más y nos vamos al versículo... ya se me perdió. Si nos adelantamos al versículo 26, el versículo 26 como tal es otra parábola, ¿sí? Entonces decía además, así es el reino de Dios. Y si nosotros observamos el 30, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? Entonces, todo esto, el capítulo 4 de Marcos, el capítulo 13 de Mateo, el capítulo 6 de Lucas, está hablando acerca del tema del reino de los cielos, el reino de Dios, ¿ok? Y esto confunde a muchas personas. Muchas personas. Ahora, miren, vamos a empezar con una oración y ahorita comenzamos, ¿sí? Señor Padre, le pedimos que su Espíritu Santo en esta mañana nos dé el entendimiento, nos ilumine acerca de estas porciones bíblicas que ciertamente son difíciles de entender, no son para nada fáciles. Señor, le pedimos, Señor, que sea su Espíritu que nos guíe, que nos ayude, que nos muestre la verdad y la profundidad de esto. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok. Ahora, por cierto, vamos a ver muy poquitos versículos el día de hoy en el mensaje. Mi intención no es darle versículos tras versículos el día de hoy, sino más una explicación lógica, racional y comprensible de estos asuntos. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de las parábolas del reino, tenemos que entender, en primer lugar, que la parábola del reino o las parábolas del reino no tienen nada que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque el reino milenario, aunque la iglesia va a ser partícipe en el reino milenario,
como la esposa de Jesucristo y su reina, reinando juntamente con él, la iglesia, ciertamente la iglesia no es Israel. Por lo tanto, las parábolas del reino en realidad pertenecen a Israel. A ellos siempre se les prometió el reino. Y ellos tenían la idea, los judíos tenían la idea que el reino de Cristo Jesús vendría de un día para otro, como un rayo. Ellos pensaban que de un día para otro Jesucristo derrocaría el poder romano y la opresión romana y que Él reinaría. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo como tal, de forma literal va a reinar por 1000 años. Pero entendamos que el milenio hubiese comenzado el momento, si Israel como nación hubiesen aceptado a Cristo Jesús, el reino hubiese comenzado inmediatamente. Pero los suyos no le recibieron. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, Dios, formó la iglesia, porque Israel rotundamente fracasó. El reino de los cielos se ha acercado, el reino está aquí, pero ellos no lo aceptaron y nunca llegó. Pero va a venir en un futuro. ¿Okay? Entonces aquí en el capítulo 4 de Marcos, básicamente es eso, es una forma de explicarle a los judíos, bueno, en este caso está hablando con los apóstoles, pero en referencia a los judíos, no tiene nada que ver con la iglesia todavía no había existido. Recuerden que la iglesia llegó a su existencia hasta Hechos capítulo 2. Por lo tanto, no está hablando a la iglesia, está hablando a los judíos. Y los lectores la idea es que los lectores del libro de Marcos fuesen romanos, estaba dedicado a los lectores romanos. Entonces no tiene nada que ver con la iglesia. Aunque nuevamente la iglesia sí va a tener participación en el reino milenario como la esposa de Cristo, la reina, reinando juntamente con él. Nosotros no somos los súbditos de Jesucristo en el milenio, sino su esposa. Entonces esta referencia es para Israel tocante al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que llegarían a ese evento? Es decir, Cristo Jesús con Marcos capítulo 4 y sus 3 parábolas que menciona aquí, básicamente está diciendo, en cierta forma, que el reino no va a venir inmediatamente, sino que progresivamente vamos a ir entrando al reino milenial. ¿Sí? Entonces no es un asunto de un día para otro el reino milenial, sino que es progresivo hasta llegar, pasando los 7 años de tribulación y pasando los juicios y finalmente entrando al milenio. Entonces lo que estamos viendo en Marcos capítulo 4 es una progresión hacia lo que vendría siendo el reino milenial. Ahora, la mayoría de los predicadores, hermanos, leí toda mi biblioteca completa para estudiar este capítulo. ¿Y saben qué? Todos los comentaristas nada más hablan de forma subjetiva de estos versículos. Siempre tratan de aplicarlo a la iglesia. Y aunque sí, ciertamente podemos encontrarle por cuestión de los principios básicos, podemos aplicarlo a la iglesia, sí es cierto, pero no es a la iglesia de forma directa. Por lo tanto, aplicarlo a la iglesia es subjetivo, aunque nuevamente los principios sí se aplican. Entonces vamos a verlo. Vamos a comenzar. Versículo 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Ok, muy bien, vamos a empezar entonces con esta parábola, la parábola de la lámpara. En cuestión de la parábola de la lámpara, obviamente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 105, es lo que dice eso, la palabra de Dios es la lámpara. Es clarísimo en la palabra de Dios que la lámpara es la palabra de Dios, el evangelio, su palabra, la escritura. Esta es la lámpara. Entonces dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud
o debajo de la cama, no es para ponerla en el candelero. En otras palabras, Él está diciendo, ¿sabes qué? Cristo está diciendo, si tú tienes la verdad de la palabra, si tú tienes la verdad de la palabra de Dios. Ahora, les está diciendo a los apóstoles, ¿okay? Y sabemos que está hablando a los apóstoles porque desde el versículo 10 de este mismo capítulo ya estaba solo Él con ellos. Vamos a verlo, el versículo 10, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre Él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante del Hijo de Dios. Vamos diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Más se le reprendía mucho para que no lo descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a los 12. Entonces, Él está con los 12 en este momento. No, perdón, estaba leyendo el Marcos 3, perdón. Pero 4:10, ok, 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Entonces Él estaba solo con los 12. Entonces Él estaba solo con los 12, no había otra gente, nada más sus apóstoles y Él empieza a explicarles acerca de la parábola del sembrador, y empieza a darles estas otras parábolas. Y Él les dice en un punto que Él hablaba en parábolas para guardar cosas en secreto. Fíjense, vamos a ver los versículos 11 y 12. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Estamos hablando del reino. Mas a los que están fuera, es decir, los que no son salvos, los que no van a creer, los que no son escogidos, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces Él está diciendo, yo predico por parábolas para que los que no van a ser salvos, que no entiendan. O sea, es decir, los mantengo cegados por medio de parábolas. Muchas personas piensan, son de la opinión que las parábolas son fáciles de entender. Si esta es su opinión, entonces usted no sabe estudiar la Biblia, porque las parábolas son sumamente difíciles de comprender, muy difíciles de entender, y requiere de semanas y semanas y semanas de estudio para poder, y si es que lo entiendes. Las parábolas son hechas para que no comprendan los que son de afuera, es decir, los que no son escogidos, más los que son salvos. En este caso está hablando a los apóstoles. A ustedes se les ha dado saber el misterio. Entonces, las parábolas eran dadas para que no las comprendieran, pero para que los que podían oír, es decir, los que iban a ser salvos, que comprendieran. Ahorita vamos a hablar acerca de eso, un momento. Pero en el versículo 21 nosotros vemos que Él dice, oye, pues la luz no es para esconderla. Entonces, ¿por qué en el versículo parece que es paradojo? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Paradójico, parece paradójico, gracias. Porque en el versículo 12 dice, doy parábolas para que no entiendan y no sean salvos. Y luego ves el versículo 21 y dice, la luz, la lámpara debe de estar expuesta para que todas la vean y no esté escondida. Entonces dices, ay caray. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué en el 12 dice que lo esconde y luego en el 21 dice que no es para que sea escondido, sino que alumbre y sea visto por todos? Okay. Bueno, la diferencia es esta. Cuando Cristo Jesús estuvo aquí, Él inició su ministerio poco a poco. Pero las cosas realmente no fueron reveladas como tal, sino hasta posterior a su resurrección y ascensión. Cuando las cosas empezaron a entenderse, la palabra de Dios empezó a tener vida para ellos posterior a la resurrección, y se acordaron de las cosas que Cristo hizo y dijo y vivió, y dicen, híjole, ya entiendo, ya comprendo. Los apóstoles no entendían. Hubo muchas ocasiones en la Biblia donde ellos estaban así como que no le entiendo absolutamente nada lo que acabas de decir. No podían comprenderlo. Otra vez, no fue sino hasta posterior a la resurrección que ellos comprendieron y las cosas fueron realmente expuestas. La palabra de Dios debe de ser expuesta. Ahora vamos a hablar un poco acerca de este. Les traje un visual. Puede ser una lámpara de una tapa de café. ¿Okay? Es más, me voy a mover aquí tantito. Ok, ahí va. Entonces tengo mi tapadera de café y agarré este pobre tenedor, lo enchuequé todo feo, ¿sí? Y lo ponemos ahí. No te caigas, mugre. Ok. Y luego este pedazo de trapeador va a ser nuestra mecha. ¿Sí? Y le ponemos aceite de oliva.
En las casas judías, la luz provenía única y exclusivamente gracias al aceite de olivo. No tenían otra forma de combustible realmente que se daba de forma natural ahí. Entonces ellos utilizaban este tipo de lámparas, muy sencillos, muy facilitos. ¿Okay? Este es vil aceite de oliva, como de cocina, y eso es lo que ellos tenían. El asunto es una luz muy tenue y muy pequeña, y tiene que ser puesta en un lugar específico para poder dar luz. Si este no se pone en un lugar específico, realmente no hay simplemente la luz no se da. ¿Okay? Y estas se prenden por horas y horas y horas, se mantienen encendidas. Pero una de las cosas interesantes acerca de esto es que, otra vez, la tienes que poner en un lugar muy específico para que dé luz. No se quieren prender esta mugre. Les prometo que si prende, creo que mi mecha no sirve. Pero el asunto es un almud. ¿Qué es un almud? Dice, tiene que ser puesta tu lámpara en un lugar donde se pueda ver. Y dice, y no la vas a poner debajo de un almud. ¿Qué era un almud? Un almud era un contenedor de aproximadamente 10 litros. ¿Okay? Entonces el almud era un contenedor de aproximadamente 10 litros y dice, pues si tienes tu luz encendida, no la vas a poner abajo de un almud. ¿Qué es lo primero que pasa? Se va a apagar, no va a dar luz, es inservible. Le quitas el oxígeno y muere. ¿Sí? Entonces no puedes ponerlo abajo de un almud, de un contenedor. Ahora una cosa también interesante aquí es, dice que no la puedes poner debajo de una cama. Que esto es muy interesante porque nos muestra los lectores romanos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí saben por qué? Los judíos no tenían camas, los judíos dormían en el piso. ¿Sí? Entonces, la cama elevada era un asunto griego y un asunto romano. ¿Sí? Entonces, Juan Marcos, nuestro Señor Jesucristo también, obviamente 70 años, 80 años bajo opresión romana, ellos veían a los romanos que tenían sus camas elevadas, así como nosotros hoy, que tenemos nuestra base de nuestra cama, pues eso es romano, ¿sí? Entonces, Cristo Jesús, al mostrar este asunto de que no lo pongas tu lámpara debajo de tu cama, entonces era para cuestión de sus lectores romanos o los que comprendían cultura romana como tal, ¿okay? Entonces eso es muy interesante anotar también. Vamos a continuar. Ya me perdí, ya hablé de eso. Ok, vámonos entonces con el 22. Entonces la palabra de Dios debe de ser expuesta, pero es expuesta bajo el tiempo de Dios, no es puesto bajo nuestro propio tiempo. Ok, vamos a continuar, versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces simplemente está diciendo nuestro Señor Jesucristo que un día todos los misterios del reino serán entendidos. Todos los misterios del reino para Israel, tocante a Israel, serán entendidos un día. Él les está diciendo, miren, ustedes tienen que sembrar la semilla, tienen que sembrar la palabra, pero no tienen la garantía de que cada semilla caiga en buena tierra. Pero hay aquella buena tierra que es respaldada por el Espíritu Santo que está trabajando esa semilla y ellos van a ser salvos. ¿Okay? Y ellos, como buenos siervos, van a exponer la luz, no la van a poner debajo de un almud, no la van a poner debajo de una cama, sino que van a continuar impartiendo la palabra de Dios, trayendo fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Aunque ahorita dice, hay muchas cosas bajo misterio. Pero recuerden, las cuestiones del misterio se levantaron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no entendían. Si ustedes recuerdan, a partir del día del Pentecostés, los apóstoles predicaban resurrección, muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Eso era lo que ellos predicaban al inicio, los primeros 13, 14, 15 años del inicio de la iglesia. Se predicaba muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Pero previo a la muerte de Jesucristo, los apóstoles no estaban predicando muerte, sepultura y ascensión.
¿Qué estaban predicando los apóstoles? Reino y el Mesías. No podían predicar otra cosa porque la resurrección no había acontecido. Entonces ellos tenían todavía el asunto del reino y el Mesías, y como israelitas tenían muchas dudas y muchas preguntas en cuestión al reino, y tenían muchas dudas y muchas preguntas en cuestión al Mesías, cosa que nada ha cambiado. Todavía los judíos están sumamente confundidos con el reino y el Mesías. Nada ha cambiado para ellos. Es decir, que no aceptaron como nación, y todavía no han aceptado hasta el día de hoy, lo que sucedió posterior a la resurrección. Es decir, siguen cegados porque aunque la resurrección, la muerte, sepultura, resurrección ya se llevó a cabo, ellos todavía están pegados en el reino y el Mesías. No ha habido un avance para Israel como tal. Siguen donde mismo. No comprendieron la parábola, todavía no la comprenden. Okay. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, si ustedes notan, dice el versículo 23, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Okay. Lo dijo también en el versículo 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Entonces, esto es algo que él dice por lo menos en 3 ocasiones en esta sección. El que tiene oído para oír, oiga. Obviamente está hablando de aquellos que serían la buena tierra, aquellos cuyo el Espíritu Santo estaba labrando y trabajando en sus corazones para la salvación. Estos son los que tienen la posibilidad para oír y aceptar, mientras que los otros, los que eran los otros 3 tipos de tierra, no van a oír, o aunque lo oigan, no lo van a aceptar. No pueden oírlo porque no son buena tierra, es decir, el Espíritu no ha trabajado en ellos. Ciertamente Pablo dijo, el hombre natural no puede comprender el Espíritu de Dios ni las cosas espirituales, porque para él le son locura, porque no las puede discernir espiritualmente. Entonces a eso viene ese término, el que tiene oído, oiga. Es decir, el que es labrado por el Espíritu Santo puede entenderlo. El que no tiene la labranza del Espíritu Santo en su corazón no puede comprenderlo y se le es locura. Entonces por eso Cristo aquí en Marcos 4 está diciendo al que es esa buena tierra, al que es labrado por el Espíritu Santo, ustedes tienen oído, ustedes oigan. Todos los que son de fuera no lo van a entender nunca. Ok. Ahora vamos a continuar. En esencia, podríamos decir que Marcos capítulo 4, secciones de Mateo 13, en realidad es un preparativo, es una preparación a aquello que sería el reino en un futuro. Es decir, para Israel, recuerden, la salvación siempre ha sido igual, en todas las dispensaciones, no importa cuál dispensación, la salvación siempre ha sido igual. Entonces véanlo desde este punto de vista. Los israelitas pensaban que de un día para otro iba a ser el reino. Cristo Jesús les está explicando, el reino en realidad tiene un proceso para llegar al reino. Y para poder llegar al reino, es decir, para que Israel llegue a ser parte del reino, Israel tiene que entender el proceso de salvación. Israel entonces tiene que ser trabajado por el Espíritu Santo para que por gracia, por medio de la fe en Jesucristo y su obra redentora, ellos puedan entrar al reino. Si ellos no aceptan a Cristo como su único y propio Salvador, porque ellos son de los otros 3 tipos de suelo, entonces no van a aceptar a Cristo y no van a entrar al reino. De eso es lo que está hablando Marcos capítulo 4 como tal. Soy judío, ¿cómo llego al reino? Pues depende si eres suelo bueno o no, si eres tierra buena o no. Y eso realmente no depende de ti, depende de Dios. Y esa es la siguiente parte, vamos a verlo.
Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Y aún se nos añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahora, esta es una referencia básicamente a la parábola de los talentos. Si ustedes ven los versículos 24 y 25, son muy similar a otra parábola de Cristo Jesús, que es la parábola de los talentos, que se les dio, pero no pusieron atención unos de ellos y se les quitó. Pero aquellos que realmente trabajaron la tierra y labraron la tierra y tomaron los talentos, se les multiplicó. Entonces, básicamente estos versículos del 24 y 25 es una referencia como tal a lo que es la misma idea detrás de la parábola de los talentos. Pero una cosa que quiero que observen en el versículo 24, que viene muy muy interesante en el griego, es en el versículo 24 dice, mirad lo que oís. Qué raro, mirad lo que oís. ¿Cómo miro lo que escucho? Es como decir, escucho borroso. Escucho borroso. Pues ¿cómo escucho borroso? ¿Y cómo puedo ver lo que oigo? En el caso del apóstol Juan, muchas veces en el libro de Apocalipsis se menciona, habla y escribe lo que ves y lo que oyes. Pero en este caso es diferente, no es lo que ves y lo que oyes, sino que está diciendo, ve lo que oyes. En otras palabras, es nuestra actitud de recepción de la palabra de Dios. Mi actitud de recepción y cómo es que yo se lo doy a otros. Es decir, entre más yo aprendo de la palabra de Dios, tengo más que dar. Otra vez, entre más aprendo y estudio la palabra de Dios, tengo más que dar a otros. Pero si yo no estoy estudiando la palabra de Dios, incluso el mismo conocimiento que yo tengo lo puedo perder. Porque no estoy metido en la palabra de Dios para poder ser de edificación o bendición a los demás. En el griego la palabra ahí es blepete ti okoule, no puedo pronunciarlo, ¿sí? Blepete ti okoule. ¿Okay? Ve lo que escuchas, pon atención. Muchas personas incluso utilizan, porque eso viene en me parece que viene en Lucas capítulos, no me acuerdo, pero viene en Lucas también básicamente, y muchas personas lo toman como que si eso tiene que ver con economía o finanzas de la iglesia, y no tiene absolutamente nada que ver con finanzas. Muchos también lo usan hablando con referencia a la economía de promesa de fe, ¿verdad? Si tú das mucho, Dios te da mucho. Si no das, Dios no te da. Okay, entonces lo toman desde un punto de vista financiero, lo cual es totalmente un error. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con tu actitud de recepción de la palabra de Dios para que tú puedas impartirlo a otros. De eso es lo que está hablando. No tiene que ver con finanzas. Okay. Vamos a continuar. Ahí mismo dice, porque al que tiene se le dará, se le quitará. Ok, muy bien. No vemos realmente que los apóstoles hayan salido a predicar sino hasta un par de capítulos más adelante, ¿sí? De hecho, no vemos que ellos salieron a predicar como tal sino hasta, bueno, vamos a verlo, a Marcos capítulo 6. Vamos rápidamente a Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Marcos 6, 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, etcétera, hasta el 13. Entonces ellos empiezan a trabajar y a predicar y a laborar a partir de Marcos 6. Aquí en Marcos 4 todavía no lo estaban haciendo, no estaban yendo, no estaban predicando, no estaban enseñando realmente. ¿Por qué? Porque todavía no habían aprendido lo suficiente como para poder dar a otros. Tengo que tener cuidado con cuánto aprendo yo y tengo la responsabilidad entonces de enseñarles a otros. Para este punto, los apóstoles todavía no estaban bien entrenados, todavía no habían recibido toda la información necesaria como para poder ir y predicar.
Entonces Dios les está diciendo, nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, entrénense, yo los voy a entrenar, aprendan, y entre más aprendan, más responsabilidad van a tener de llevar e impartir el Evangelio. Pero si ustedes no aprenden y dejan de estudiar, básicamente lo que saben se les va a quitar. Entonces no tiene que ver con finanzas, tiene que ver con entrenamiento de tu corazón para que tú puedas ir y enseñar también a otros, como dice 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Hombres idóneos que vayan y enseñen también a otros. Okay. Muy bien, vamos a continuar entonces. Versículo 24. No voy a terminar nada. Quería ya avanzar más, pero no voy a avanzar. Ok. Versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con los que os medís serás medidos, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. O sea, tienes que preguntar, tienes que aprender, tienes que tener más. ¿Ok? Versículo 25, porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Versículo 26, yo creo que sí terminamos. Versículo 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces seguimos con el arroyo de la semilla, seguimos con la misma parábola, nada ha cambiado, nada más tuvimos la pequeña parábola de la lámpara, pero es una continuación de la parábola de la semilla. Entonces vemos el versículo 26, decía además, así es el reino de Dios. Seguimos con el asunto del reino, porque esto es para Israel, recuerden, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suya llevó fruta a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Muy interesante esta sección. Ok, los primeros 3 versículos es extremadamente interesante, porque lo primero que vemos es que alguien que es un agricultor siembra con fe. ¿Por qué digo eso? Porque el crecimiento de la planta no depende del agricultor. Fíjense lo que acaba de decir versículos 26, 27, 28. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla, ese es el agricultor, echa la semilla en la tierra, esperando que caiga en tierra buena, depende de Dios, si cae en tierra buena o no. Y luego dice el versículo 27, y duerme, es decir, el agricultor se va a dormir, tranquilo, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea que el agricultor realmente no hace nada, tiene fe en que Dios va a hacer la obra. Su trabajo fue depositar la semilla, la hizo, él se fue a dormir, se despierta, se duerme, se despierta, y solito esa planta, Dios la alimenta, Dios le da agua, Dios le da fertilizante, es decir, el Espíritu Santo es el que hace la obra, y por lo tanto esta semilla comienza a brotar, y no tiene nada que ver con el que sembró la semilla, porque es de Dios la salvación enteramente, el crecimiento, la semilla, todo es de Dios en cuestión de la salvación. No tiene nada que ver con el que da la semilla. Ok, entonces esto es interesante. Esto nos muestra, obviamente, las salvaciones de Dios. Soberanía sobre todas las cosas, incluyendo la salvación. Ok. Muy bien, esto es donde no debo de estar. Permítanme tantito. Ok. Muy bien, vamos entonces a continuar. Entonces, eso es lo que está hablando estos versículos. Vamos a continuar, dice... porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Ok, observen lo que está diciendo. Dice, Dios es el que da el crecimiento, y comenzó de poquito a poquito, de poquito a poquito, de pequeño, de una cosa insignificante. Okay. Y de esa cosa insignificante que era pequeño, empieza a crecer y crecer y llega a ser más y más y más, rindiendo el fruto hasta el 100 por 1. No tiene nada que ver con el hombre. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Ahora, el asunto es este. El versículo 29 es interesante. Dice, y cuando
Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ok, esto es interesante. En la palabra de Dios, la hoz siempre representa juicio. La hoz siempre representa juicio. A lo largo de todos los 66 libros de la Biblia, la hoz representa juicio. Entonces está diciendo básicamente este último versículo: mira, el reino es semejante a este cuate que siembra y siembra y siembra. La ganancia la da Dios a su tiempo, no a la tuya. ¿Okay? Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Es a su tiempo, que tenía un versículo listo para ese, pero ya lo perdí. Ok. Bueno. Entonces, a su tiempo nuestro Señor hace que eso salga y no tiene absolutamente nada con nosotros, que ver con nosotros, con el sembrador. Y dice, y a su tiempo va a llegar el tiempo donde se tiene que meter la hoz. Es decir, se tiene que llevar a cabo el juicio. Pues ¿cuándo va a ser el juicio con la nación de Israel? Al final de los 7 años de tribulación. Y se va a meter la hoz, dice la palabra de Dios. Recuerden que después de los 7 años de tribulación hay una gran cantidad de juicios, que ya los hemos mencionado en muchas ocasiones. Juicio de las naciones cabrito, las ovejas, juicio de los ángeles, juicio de la bestia, juicio del profeta falso, juicio de Israel, juicio, un montón de juicios. Entre ellos la de Israel. La hoz es metida para poder comenzar entonces el reino. El reino milenial comienza posterior al juicio. Entonces estamos viendo que la hoz va a ser metida y que comienza el reino milenial posterior a que se mete la hoz y empieza la cosecha. Por lo tanto, a eso se refiere en cuestión a Israel. Israel va a ser puesto bajo juicio. La hoz de Dios va a bajar y va a tomar lo suyo. Y va a comenzar el reino milenial. ¿Okay? Muy bien. Ahora, como les mencioné, esto es un proceso. Y podemos ver el proceso. Dice, primero, dice el versículo, hierba, luego espiga, después grano, llena en la espiga. Es decir, es un proceso lento. Cristo Jesús empezó con tan solo 12. Posteriormente, a la hora de su ascensión, 120. Bueno, en su ascensión dice que hubo 500 que estuvieron presentes. Pero a la hora de su ascensión y cuando inició la iglesia, 120. Después empezó con 3,000, día de Pentecostés. Posteriormente, 5,000. Y fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Hasta que llegue el tiempo del juicio de Israel e inicie el reino milenial. Mientras tanto, nosotros estamos avanzando en la predicación de la palabra de Dios, tanto para el judío como para el gentil. Pero en relación a Israel, el reino tiene que llegar después de los 7 años de tribulación. Y empieza poco a poco. Un judío va a aceptar a Cristo, luego otro judío va a aceptar a Cristo, luego otro judío. Durante los 7 años de tribulación, la nación de Israel en su mayoría van a recibir a Cristo Jesús como su único y propio Salvador. Mientras tanto, es de uno por uno, poquito a poquito, hasta que termine los 7 años de tribulación. La hoz es metida y el milenio comienza. Ok, esto también lo podemos ver en la siguiente parábola. Vamos a verlo de una vez. Ya sé que me tardé, pero no importa, se me aguantan. Ok, la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos?
Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Así comenzó, como ya mencioné, el ministerio de Cristo Jesús, con 12. La semilla es así, pequeñita, pequeñita. Y bajo el tiempo de Dios, esta fue creciendo. Entonces dice, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ok, eso se escucha muy hermoso. ¡Ay, qué hermoso! Tantos cristianos van a ser tantos creyentes que hasta las aves del cielo van a poder estar bajo su sombra. ¡Qué bonito! Pero les diré que no tiene absolutamente nada de bonito. Se escucha bonito, pero no lo es. Ahora, si nosotros tomamos la interpretación de las aves, del mismo capítulo 4 y versículo 15, nuestro Señor Jesucristo nos explica quiénes son las aves. ¿Sí? Versículo 15. Y que tuviste autoridad. No, ese es 4. ¿Dónde está? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembran la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, Satanás es como tal el ave, los pájaros. ¿Cómo lo sabemos? Porque, bueno, dice el versículo 4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces el versículo 15 es la interpretación de nuestro Señor Jesucristo del versículo 4. Y nuestro Señor Jesucristo dice que básicamente Satanás es la representación, o las aves es la representación de Satanás. Ahora, tomando esa misma interpretación para mantenernos dentro de una... para ser constantes, vamos, en nuestra interpretación. Si las aves, como dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4, versículo 4 y versículo 15, son Satanás, y acá en el Marcos 4, 30 y... ¿qué? ¿Dónde dice las aves del cielo? 32, ok. Entonces, si tomamos esa misma interpretación de que las aves del cielo es Satanás, entonces eso tiene mucho sentido y no es tan hermoso. Pero muchos nada más lo leen y dicen, ¡qué bonito! Las aves del cielo bajo la sombra de la iglesia. No son las aves del cielo bajo la sombra de la iglesia. Es que dentro de la iglesia está Satanás. A eso se refiere. Por lo tanto, no es tan bonita la interpretación que la mayoría de la gente dice. Cristo Jesús está diciendo, miren, la iglesia va a crecer poco a poco. El reino, en cuestión a la nación de Israel, llegarán ahí al reino poco a poco. El crecimiento lo va a dar Dios poco a poco. Y va a crecer grande como lo ha sido. Pero Él está diciendo, ¿saben qué? Dentro de la iglesia, bajo su sombra, está Satanás. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, nuestro Señor Jesucristo en su grupo de 12 tuvo a Judas. La primera iglesia en Jerusalén inmediatamente tuvo en Hechos capítulo 5 a Ananías y Zafira. Posteriormente en Hechos capítulo, me parece que es capítulo 7, está Simón el mago, que fue aquel que estaba bajo la sombra de los verdaderos creyentes. Y Simón el mago estaba ahí también. Posteriormente, Satanás entró a la iglesia de Gálatas y entró a la iglesia de Corinto también. Y hoy mismo hay inconversos que están bajo la sombra del reino de nuestro Señor Jesucristo. Nada ha cambiado. Entonces, aunque se escucha muy poético decir, sí, las aves debajo de la sombra, tiene que ver con que la iglesia e Israel como nación tiene apostasía, tiene falsedad dentro de ella. Pero un día la hoz va a entrar, el juicio se va a hacer y finalmente comenzará como tal el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Muy bien, dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo para que ellos aprendieran todo, es decir, Israel. Si recuerdan en el ministerio, cuando inició el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él primero le dijo a una persona, sanó a una persona, a un hombre, y le dijo, no le digas a nadie, no le digas a nadie. ¿Y qué fue y qué hizo? Desobedeció y le dijo a todos. Y luego, ¿qué estaban haciendo los demonios? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Y qué les dijo Cristo Jesús a los demonios? Cállense, no les digan a nadie. Entonces, Cristo Jesús estaba escondiendo muchas cosas y hablaba en parábola para que ellos no entendieran. Entonces, Cristo Jesús no había traído la luz así revelada a todos. Fue paulatino. Poco a poco se fue desarrollando. Después de la resurrección, casi todo fue revelado y lo comprendieron. De hecho, todo fue revelado posterior a la resurrección. Y que empezaron a comprenderlos. Pero Israel como tal sigue cegado. Es decir, siguen en parábolas para que no entiendan. Pero poco a poco, igual que la iglesia, por gracia, por medio de la fe, es que la nación de Israel va a ser salva y entrarán al reino milenial posterior al juicio nacional de ellos. Hermanos, voy a hacer una segunda parte de esta sección porque la verdad es que estoy insatisfecho con el estudio porque simple y sencillamente no hay información decente de la gran mayoría de las parábolas. Casi todas, como ya mencioné, las quieren, aplicar a la iglesia. La iglesia todavía ni siquiera existía. Recuerden, en hermenéutica, ¿a quién está hablando? Específicamente a los apóstoles. No estaba hablando de la iglesia, estaba hablando acerca del reino milenial de Cristo Jesús, con sus súbditos Israel, un tiempo en el futuro. Pero que ellos, paulatinamente, Dios haría que crecieran durante los 7 años de tribulación hasta el juicio y el milenio. Para nosotros como iglesia, ¿cómo podemos darle aplicación? Predica la palabra. ¿A quién? Al que se te ponga enfrente. ¿Por qué? Porque yo no sé quién es buena tierra y quién no es buena tierra. Mi trabajo es predicar. Mi trabajo es que la luz brille, no abajo del almud, no debajo de la cama, sino que todo mundo la pueda ver, para que el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea expandido. Espero que esto haya sido bendición para ustedes y hayan comprendido un poco más acerca del reino de los cielos, del reino de nuestro Señor Jesucristo y ciertamente de estas 3 parábolas tan interesantes. Espero las próximas semanas dar una segunda parte, un poco más preciso, ya con más versículos, porque ciertamente, como lo menciono, es muy difícil encontrar buena información. Te encuentras información interesante, pero no necesariamente buena. Espero entonces que la próxima semana podamos volverle a dar una vuelta a estas mismas parábolas desde un punto de vista más objetivo y no tan subjetivo. Muy bien, vamos a terminar en oración y después de eso terminamos el servicio del día de hoy. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar juntos alabando y glorificando su nombre y aprendiendo acerca de estas cuestiones del reino, de la nación de Israel, Señor, y ciertamente acerca de la progresión que habría en cuestión a llegar al reino, o que habrá en llegar al reino por parte de la nación de Israel. Pero gracias, Señor, porque la iglesia también veremos el reino, pero de una manera diferente. Nosotros la veremos como reina, como aquellos quienes reinaremos juntamente a un lado de su Hijo Jesucristo. No seremos súbditos, sino esposa. Gracias, Señor, porque la nación de Israel va a tener sus pactos cumplidos por parte de usted, Señor, porque usted es fiel a su palabra y estos pactos serán cumplidos plenamente posterior al milenio.
Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.